dar en esto que él está exhortando a la iglesia en Corintio, dentro de ese contexto, lo que ellos van a hacer porque no lo habían hecho completamente. Pablo dice, gracias a Dios por su don, es decir, su regalo inefable. Pablo está diciendo, gracias a Dios por darnos el privilegio de poder adorarlo con nuestros bienes. No solamente con nuestra boca y con nuestras manos, con nuestros bienes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En este tiempo, Señor amado, Señor, tú sabes que es el único tema, Padre, que no abordo como abordo los demás. Tú sabes, Señor, que durante todo el tiempo un tema duró un mes enseñando. Pero este es el único tema, Señor, que no lo hago de esa manera. Padre, y lo hago para que tu palabra no tenga tropiezo. Para que nadie piense más allá de lo que realmente estamos haciendo. Que puedan ver, bendito Dios, que nuestro interés es que te conozcan, que te amen, que tú seas el primero en sus vidas y que ellos puedan reflejar a Cristo en todo lo que hacen. Pero, Señor, hay un propósito. Y el propósito, Señor, son dos cosas. Uno, Señor, que podamos aprender que el dar no a tu obra, sino a ti, porque es que no hay ningún versículo que diga que la ofrenda, el diezmo y la primicia es para la obra, sino es para ti. Es para ti. Que en tu decreto, en tu sabiduría, se lo das a tu obra, es otra cosa. Que podamos aprender, número uno, Señor, que vale la pena, sí. Y lo segundo, Señor, que no crezca en nosotros el odio por los pastores. No crezca en nosotros, especialmente por aquellos que trabajan como tú has ordenado. Porque sabemos que a fin de que se cumpla la palabra, Señor, se ve en nuestros tiempos la mercadería que se está realizando. Con la fe, mi Dios amado, hombres expertos en manipular, hombres expertos en sacar el dinero de los bolsillos de la gente. Y que la iglesia pueda tener el equilibrio para rechazar eso, pero no despreciar a los que verdaderamente te están sirviendo como tú lo ordenas, Padre. Haz esa obra por medio del mensaje de tu palabra. Te lo suplico, te lo pido, Señor. Porque hemos venido a aprender de ti y que tú corrijas lo defectuoso de nuestra vida. Precioso Dios, precioso Padre, todo sea para gloria tuya. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
quiero antes de entrar en materia suplicar más bien un inmenso favor. Debido a que solo hablaré en este tiempo, pero hay mucho que decir al respecto, me toleren si me tomo unos minuticos más, no horas, sino unos minuticos más en este día. Comprendan que no es solamente hablar por hablar, es que tengo una responsabilidad con Dios. Y un día llegaré para ser juzgado por Dios en el tribunal de Cristo. Y por eso les suplico, si en caso dado, pero yo procuraré hablar sin meter cosas que a veces son buenas, que nos ayudan, pero que realmente nos toman también en cuanto al tiempo. Y lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que este texto que hemos leído tiene que ver con dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Y propiamente lo que Pablo está demandando, está pidiéndole a los hermanos de Corintio, no tiene absolutamente nada que ver con aquella ofrenda que Dios dice, nadie se presente a mi presencia con las manos vacías. Porque la ofrenda hace parte de la adoración. Y toda adoración es incompleta cuando yo me voy sin dar la ofrenda. Nada que ver del mismo modo ni con la primicia, ni tampoco con los diezmos. Nada que ver absolutamente. Pero he querido tomar esto porque hay un principio, hermano, un principio y dos enemigos de ese principio que nos ayudan a entender no solamente el dar, sino todo lo que hacemos. Permíteme utilizar este término, para Dios. ¿Y por qué tengo cuidado al decir para Dios? Porque es que Dios no necesita de nadie. Pero no encuentro una frase para decirlo. Esto que estoy haciendo supuestamente es para Dios. Y no solamente lo que hago, sino también lo que doy. Pues estas cosas tienen principio y tienen dos enemigos. Pero no puedo pasar por alto, mi amado hermano, una de las frases que encontramos aquí y que propiamente ha sido mal interpretada en muchas personas. Es esa frase: cada uno dé como propuso en su corazón. La gente aísla esta frase del contexto. Y dicho pretexto conduce a creer que Pablo está pidiendo limosnas. Y digo limosna porque yo creo que es difícil que usted en un bus alguien se suba a pedir o en la calle y usted saque 500,000 pesos para darle. No. ¿Cierto? Ni si llevara 50 millones en el bolsillo. Usted busca las moneditas y eso es lo que da. Entonces, parece, dice, no, porque es como propuso en su corazón. Pero, oye, espérate un momentito. Pablo no ha dejado esto a un corazón separado de lo que debe regular al corazón del creyente, que es la palabra de Dios. Porque si lo dejare en manos simplemente del corazón, recordemos que Dios dijo a través del profeta Jeremías que engañoso y perverso es el corazón de los hombres.
Y eso no puede ser así. Por eso Pablo, hermano, cierra esta frase, hermano, en un paréntesis. La primera es que dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Está demostrándole, está diciéndole: no te estoy pidiendo limosna. Olvídate de ese cuento que, no, como propuso en mi corazón. ¿Y qué propuso en mi corazón? No. Lo que debe ser cuando se trata de Dios. Y lo otro, como dice: y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en toda cosa lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, quiero que esto, hermanos, se pueda corregir de nuestras vidas. Pero vamos a entrar en materia. Voy a alterar un poco el orden como está escrito, pero no hay problema en eso, porque, amado hermano, amada hermana, esto no va a alterar, no va a disminuir el principio de la verdad. Y lo primero es que Dios ama al dador alegre. ¿A qué alegría se refiere Dios? Porque lo primero que tú tienes que ubicar es que todas las alegrías no son las mismas. Mis amados hermanos, una cosa es la alegría del fanático de fútbol cuando su equipo ganó o cuando su equipo se corona como campeón. Es una cuestión que surge de forma espontánea, es una respuesta psicológica que fluye, pero que a los 2 o 3 días ya no está. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Pero una cosa es la alegría de una pareja de esposos que se aman mutuamente y han tenido un hijo, 2 o 3, y ven después que sus hijos, bueno, eso produce alegría, pero también ven que sus hijos caminan en el temor de Dios. Cuando ven que sus hijos le sirven al Señor. Y me hago una pregunta: ¿cuánto dura esa alegría? Hay un fundamento. Esto es algo que surge así como me metieron un martillazo o me pisaron el pie y ahí mismo mi cerebro dice: ¡ay! Eso. Pero son 2 diferencias emocionales. Una cosa es la alegría de un cumpleaños, que no es de todo, porque voy a ser sincero, hay gente que no le interesa el día que cumple. Déjalo. No andan pendientes en eso. Alguien tiene que decir: hoy está de cumpleaños. Yo ni me acuerdo de eso. Pero una cosa es, mi amado hermano, la alegría que se produce. Ahora, no, yo no estoy hablando en contra. Quiero aclarar eso por si acaso alguien me está malinterpretando. Pero una cosa es la alegría de saber que en la vida he cumplido un año más. Vienen felicitaciones, vienen regalos, vienen invitaciones y cosas, bueno, en fin. Pero otra cosa es cuando en la vida, a punta de pulso, una persona estuvo en la primaria, duró un año en la secundaria, llegó a la universidad y por fin es un profesional. Y si continúa y hace una especialización, una maestría, un doctorado, ese es otro tipo de alegría. Eso le da una identidad a él. Y si es posible, le abre puertas que no le abren otras cosas. Entonces, una cosa es alegría, otra cosa. Y en ese orden podríamos seguir hablando y hablando. Cuando habla de esa alegría,
Mi amado hermano, nos está hablando de una alegría muy peculiar. Esa alegría, mi hermano, es la que se produce cuando alguien ama a Dios. Escuchen, hay un fundamento. Cuando alguien ama a Dios, y si alguien ama, tiene motivo de agradecer. Y al ver una oportunidad de expresar ese agradecimiento, indiscutiblemente tiene alegría poderlo hacer. Pero quiero decirte dos cosas. Número uno, cuando vamos al griego, esa palabra alegría es hilaros, que no se limita solamente a alegría, sino que habla de prontitud y de buena disposición. Entonces, esto me permite a mí, me da bases para decir que no es cualquier tipo de alegría. Y eso lo digo, porque yo no sé si ustedes alguna vez vieron un video, creo que era en África, de un hermano que iba a traer una ofrenda al Señor y de por allá comenzó a dar vueltas, se tiraba en el suelo, brincaba y hacía así, porque él decía que así era la manera como había que ofrendar a Dios. No sé si ustedes vieron ese video. Algún día ninguno de ustedes lo vio. Bueno, ese se tiraba en el suelo, hacía maroma, hacía todo, se tiraba así, caía, luego se levantaba, iba llegando y se hacía así hasta que llegó. Y eso. Esa manera porque le interesa. Pero escúchame, mi hermano, esta es una alegría que parte del amor a Dios. Y quiero serle honesto. Nadie ama a Dios espontáneamente. Hay un fundamento, hay una razón para la cual amar a Dios. Cuando nosotros observamos, mi hermano, lo que nos dice Primera de Juan, y quiero tomar, bueno, esto no lo voy a explicar, pero lo coloqué aquí simplemente, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dios no dijo simplemente, te amo. No. Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando Dios quiso mostrar que nos amaba, nos dio lo más grande. Amén. Nos dio, mis hermanos, lo mejor que Él tenía. Cuando Dios quiso mostrar que nos amaba, mi amado hermano, nos dio lo mejor para nuestra vida en este tiempo y en la eternidad. Así es. Quiere decir que el amor es manifiesto. La Biblia nos muestra que el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios. Pero ese mandamiento tiene expresiones. Tiene expresión. Pero propiamente lo que yo quiero es lo que observamos en el versículo 19, el cual nos dice lo siguiente, escúcheme bien. Nosotros le amamos a Él. Y hay una razón. Porque Él nos amó primero. ¿Sabe qué significa esto? Cuando usted no simplemente sabe, porque una cosa es saber. Todos saben que Jesús murió en la cruz. Ahorita lo están celebrando, de alguna u otra forma, pero ahorita lo están celebrando. Pero una cosa es saber, mi hermano, y otra cosa es, mi amado hermano, ser consciente.
ahondar profundamente una verdad en nuestros corazones. Y cuando una persona es consciente, hermano, que Dios nos amó de tal manera que nos escogió antes de la fundación del mundo. No habíamos hecho ni bueno ni malo y Dios nos escogió. A mí me impresiona cuando encuentro en el libro de Apocalipsis que dice que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. No es el día que yo dije, te acepto como mi Señor y Salvador. No. Nuestros nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Denle un aplauso al Señor. Cuando yo soy consciente, mi amado hermano, de que ciertamente Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Y esa obra es para ser semejantes a Jesús. Cuando yo soy consciente que ya no me importa si me muero, todo por el contrario, es lo mejor. Me espera mi papá, me espera mi mamá, me espera mis hermanos, me esperan mis pastores, me espera mi hijo, me espera. Y sé cuál es mi meta final. Entonces yo entiendo el amor de Dios. Y al entender el amor de Dios, ¿qué sucede, mi hermano? Yo entonces amo a Dios. Pero este amor no se queda simplemente en sentimientos y en emociones, sino que es manifiesto. Y de hecho, hermano, que con alegría. Noto que algunos hermanos no están en el culto y no sé por qué. Pero bueno, gloria al Señor. Mis amados hermanos, no digo lo que están aquí sentados, sino que gente que vino pero no está aquí no está aquí en este momento. Mis amados hermanos, entonces tenemos a qué concepto nos está llevando el apóstol Pablo. Como el tiempo apremia, permítame simplemente darles un testimonio o de algo que yo escuché. Un hermano del cual sé que él no tiene una estabilidad laboral. No es que él gana cada semana o cada 15 días o cada mes, por allí cuando hace alguna cosa y esto. Pero ustedes se pueden imaginar. Claro que lo que él hace tampoco es un trabajo que cuando yo hago me gano 5 o 10 millones. No. Ustedes pueden imaginarse la condición de ese hermano. Pero ese hermano se ha enamorado de alguien y ese alguien se ha enamorado de él. Y el hermano termina amando a esa persona. Y él decía, yo quería, hermano, demostrarle a ella que yo la amaba. ¿Recuerdan la condición económica de él? ¿Sabes qué hizo? Un día la invitó al restaurante Tramonti. Para los que no saben, yo creo que todos ustedes saben porque es famoso. Tramonti es uno que queda aquí vía La Calera. Pero yo estuve observando, hermano, el menú de eso. No seguí en cuanto a bebida y postre. Pero la entrada, que se llaman entradas calientes o entradas frías de lo que tú pides, está entre 25 y 40 mil pesos. El plato fuerte entre 60 y 80 y pico de mil pesos. Y no les estoy mencionando a ustedes lo que es la bebida y lo que es el postre, porque yo creo que, hermanos, si invitamos, bueno, también la bebida y por último el postre. ¿Cierto? Y dice el hermano que cuando él llegó y le pusieron la carta, lo primero que dijo, tranquila, pide lo que te guste. Y para animarlo a ella, él pidió lo más caro para que ella se diera cuenta que había cómo pagar.
y no le cuento lo demás. Pero mi amado hermano, él me dijo, hermano, de allí salí feliz. De allí salí feliz, no importa, mi hermano, que me cobraron hasta las pisadas. Pero salí feliz de ese lugar, porque me dio la oportunidad de decirle cuánto le amo. Y este mismo hermano me decía, si así es con una novia, ¿cuánto más ha de hacerse con Dios? Entonces ya tienen la idea de lo que es dar de forma alegre. Ahora nos dice la palabra lo que es dar, mi amado hermano, pero por necesidad. Aquí hay algo que tenemos que hurgarlo muy detalladamente. ¿Por qué? Ya les voy a explicar el por qué. ¿Por qué razón estamos nosotros en el camino del Señor? Porque hemos entendido la necesidad de ser salvos. No queremos ser condenados, hay una necesidad en nosotros, ser salvos, y por eso estamos en el camino del Señor. Pero Pablo dice, no por necesidad. Entonces, hermano, aquí hay algo que tenemos nosotros que estudiar, considerar. ¿Por qué razón oramos? ¿Por qué razón ayunamos? ¿Por qué razón leemos las Sagradas Escrituras? ¿Por qué razón venimos a un culto? Hermano, sé que es para nuestra formación espiritual, nuestro crecimiento cristiano, porque no queremos ser enanos espirituales. Es una necesidad. Pero también existe una necesidad. Y es que esto es lo que nos fortalece para poder caminar hasta el día que Dios nos llama a su presencia o hasta el día en que Cristo venga. Hay una necesidad. Por donde se mire, hay una necesidad. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte inicia diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y sabe qué significa pobres en espíritu? Los que reconocen que tienen necesidad de Dios. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por una parte vemos que tenemos una necesidad con Dios. Y por otra parte, Pablo dice que no ofrendemos por necesidad. Bueno, sencillamente, esta es la actitud cursi de aquellos que quieren manipular a Dios. Pero en el fondo, escúchame bien, aman más la bendición que al mismo Dios. Porque es un enemigo del amor. Porque estas personas impresionantemente y tristemente hicieron de la bendición de Dios un ídolo. Un ídolo. ¿Y tú sabes qué es un ídolo? Un ídolo es cuando tú amas más una cosa que al mismo Dios. O cuando equiparas una cosa que al mismo Dios. Y yo aprovecho en esta hora para decirte, mi hermano, si hay promesas de Dios y tenemos que vivir en esas esperanzas de las promesas de Dios, pero tenemos que guardar nuestro corazón que tales promesas y bendición no sean un ídolo en nuestras vidas, porque al constituirse un ídolo, mi amado hermano, eso es abominación al Señor. Entonces, Dios no quiere una ofrenda donde ciertamente se está manipulando, pero en el fondo no se ama a Dios. Den un aplauso al Señor. El segundo enemigo del dar con alegría y por amor a Dios es precisamente el hacer o dar con tristeza. Para, hermano, darme a comprender, quiero emplear
un símil o un parangón, es decir, un ejemplo que tiene los mismos principios de cuando hacemos y damos para el Señor. Es el mundo y sus deseos. Creo que ustedes habrán escuchado o habrán leído a Santiago y a Juan. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y Juan dice: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está con él. Permítanme parafrasear eso. A veces encontramos a un hermano diciendo: uy, hermano, cuando yo me convertí al Señor, hermano, yo oraba, mi interés era aprender la palabra, meterme en un instituto bíblico, aprender más de Él, hermano, estaba pendiente de mis ayunos, hermano, era un deseo estar en una vigilia, era un deseo estar en esto. Pero ahora ya no está lo mismo de antes. Cuando tú miras con lupa a ese hermano, la mayor posibilidad es que ha hecho algo del mundo un ídolo en su vida. Está amando algo del mundo más que al mismo Dios. Y cuando hay un apego hacia las cosas del mundo, pierde la atracción automáticamente. Por eso es que dice: el amor del Padre no está en él. No tiene fuerza para amar a Dios. Por eso es que dice que es enemistad con Dios. No solo porque Dios esté en contra, sino porque lo que haces es propio de un enemigo de Dios, no un amigo de Dios. Y entonces esa persona está bajo esa situación porque creó un ídolo en su vida, en alguna cosa del mundo. Y esto es triste porque esa persona se convierte, hermano, en alguien que no admite corrección. Esa persona se convierte a lo que se le llaman los cristianos francinastras. ¿Y saben por qué francinastra? Por esa canción de Frank Sinatra que dice: a mi manera. ¿La han escuchado? Quieren vivir el evangelio a su manera. No admiten corrección. Incluso están dispuestos que si le dicen algo se cambian de iglesia. Y en el peor de los casos se apartan. No admiten. Porque algo del mundo se hizo un ídolo en su vida. De igual forma, cuando el dinero es un ídolo, algo que está por encima de Dios, algo que se ama. Mire, Dios no dice que no amemos. Dios no dice que no amemos. El problema está en que tú ames algo más que el mismo Dios. Denle un aplauso al Señor. El problema radica en que tú ames algo más que al mismo Dios. Y cuando el dinero se convierte en un ídolo, hermano, déjeme decirle que esa persona nunca dará con alegría, con gozo, con alabanza, con amor para la obra del Señor. Se acomodará, hará cosas, pero las cosas que él cree, pero no todas, porque él tiene una selección y así sucesivamente. Pues quiero decirle que tales condiciones son abominables delante de Dios. Las personas llegan al extremo en esa condición que cuando van a las redes, hermano, encuentran allí cursos de homilética, de hermenéutica, encuentran cursos de exégesis bíblica, encuentran cursos sobre escatología, pero eso ni los mira. Pero donde diga: el diezmo no es para nuestros días. Uy, hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba yo que no vi eso? Ay, sí. Es un problema del corazón. Es un problema de la relación con Dios. Ahora
Ahora, mis amados hermanos, tomando en cuenta esto, y antes de desarrollar más el tema, yo quiero hacer un pequeño paréntesis en eso. Quiero decirle a usted algo. Mi hermano, que no todo el mundo puede ofrendar, no todo el mundo puede diezmar. Dios no acepta la ofrenda, ni el diezmo, ni de todo. Hay gente cuya ofrenda y cuyo diezmo es abominación a Dios. El ofrendar es un privilegio. El diezmar es un privilegio. El dar primicia es un privilegio que Dios ha dado a los que le aman, a los que le honran. Del resto, eso no lo recibe Dios. Pero nuevo pastor, con las Sagradas Escrituras, vamos a mirar qué dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 18. Escúchame bien. Mira lo que dice aquí. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, ni por ofrenda, ni por primicia, ni por nada. Porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Escucha bien. Voy a mostrarte, hermano, cómo lo interpretaron los sabios de Israel. ¿Sí? Es decir, los rabinos, cómo interpretaron este versículo. Y como le decía, todo es a grosso modo. No puedo quedar aquí. Cuando nosotros, yo creo que ustedes, de alguna otra manera, así sea en película, pero de alguna otra manera ustedes saben que Judas, al traicionar a Jesús, en un momento tiene un remordimiento, no lo que dice este hereje Dante Hebel, que Judas se arrepintió. Mentira del diablo. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera ido donde Jesús a decirle, pequé contra ti. Es un remordimiento, algo que se parece al arrepentimiento, pero no es. Cuando una persona es pillada, ay, perdona, pero si no te hubieran pillado. Si no te hubieran pillado, ¿qué hubiera pasado? Es una cuestión donde la conciencia se dispara, pero la verdad no llega a un arrepentimiento. Entonces, ¿qué hizo Judas? Judas cogió las 30 monedas de plata, las llevó al templo y los sacerdotes no las quisieron recibir. Él las cogió y las tiró contra el suelo. ¿Sabes qué dijeron los sacerdotes? Mi amado hermano, escucha lo que nos dice la Escritura en Mateo 23, versículo 3 al 4. Escucha. Creo que no es el título. No es. El 4 tampoco, ¿verdad? Bueno, está equivocado eso. Eso muestra la parte humana de lo que estamos aquí exponiendo. Pero óyeme bien, mi amado hermano, cuando ellos tiraron las monedas, ¿sabe qué dijeron los sacerdotes? No pueden ser llevadas estas monedas al tesoro de Dios, porque son monedas con precio, escúchame bien, con precio de sangre. Den un aplauso al Señor. Con precio de sangre. No sé si me estoy dando a entender. Con precio de sangre. El dinero de un narcotraficante no puede entrar como ofrenda. No puede entrar como diezmo. Ay, pero mira que el pastor aquel lo está ayudando Perafán, justo pastor. Hermano, un momento. Si usted considera que ese puede ser un método para que se acerque a Dios, hermano, y lo quiere coger, ya es un asunto de conciencia, pero no lo meta en lo que es santo, porque ese es dinero de sangre.
Sí, ese es dinero de sangre. Ese no es dinero para hacer la obra de Dios. Dios es santo y todo lo que se hace y de lo que se da debe ser santo. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Compraron un cementerio para que la gente enterrara a sus muertos, pero no lo metieron. Quiero mostrarles, mi amado hermano, otro detalle que también ha sido mal interpretado, y es lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Bueno, ahí no se ve, ya la culpa es de usted, que no trajeron Biblia. 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes qué dicen los ministros codiciosos? Ah, pero no dice que se lleve la ofrenda, sino que la deje. Hermano, ¿cómo? Yo no sé si ustedes saben, mi hermano, que existen dos tipos de sabiduría. Y escucha la palabra sabiduría. Santiago dice, una es la sabiduría del cielo, la sabiduría divina, la sabiduría que es humilde, que actúa conforme a lo que Dios dice. Y otra es la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero escucha, dice sabiduría, porque se oye bien. Es agradable al oído, pero va en contra de Dios. Se oye bien, se oye bien. Ya ves. Entonces el Señor dice, pero dice, déjala allí, déjala allí. Espérate un momento. Es que la ofrenda no era solamente dinero en aquel entonces. Alguien podía venir a ofrendar para su pecado y traía unas ovejas. Entonces imagínense, yo sé que ahí la palabra dice si tu hermano te ofendió, pero también si tú ofendiste a tu hermano. Las dos cosas son, imagínense que se llega con todas las ovejas. Vengo a pedirte perdón. ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro cuando lo ve con ese poco ve? Hipócrita, viene a pedir perdón porque va con de Dios y sabe que Dios no le va a recibir eso. ¿Es así o no es así? Entonces, eso es el contexto. Dice, deja tu ofrenda. Pero está demostrando que esa persona no es digna de dar su dinero al tesoro de Jehová. Llamémoslo alfolí, llamémoslo ofrendario, llamémoslo como quiera, pero no es digno. Quiero que sepas entonces que el diezmar, ofrendar y dar primicia es un privilegio que no les he dado ni a las rameras ni a los perros, dice la Sagrada Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero vamos, hermanos, a mirar algunos asuntos. Yo realmente no pretendo en este día, no quiero sacar argumentos para contrarrestar a esa. Lo hice el año pasado. Pero aún si yo trajera toda la exégesis del mundo, el problema está en el corazón. La Biblia a veces se expresa, por ejemplo, Moisés dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Moisés no dijo, cuando Dios no había creado nada, pues Dios estaba en tal parte, hacía esto, no sé qué, y por qué duró tanto tiempo para hacer esto, y por qué. No, él no dijo nada, simplemente lo dijo así, Dios creó. Porque el que es de Dios, entiende que fue Dios el que creó. Y el que no es de Dios dice, ay, fueron los ovnis que vinieron. El que no es de Dios dice, ay, que fueron los simios, y así sucesivamente. Entonces, mi hermano, de nada vale que uno aquí dé una exégesis de eso. El problema está en el corazón. Pero, mis amados hermanos, yo quiero mostrarles una de las razones. Y podríamos solamente en esto debatir el hecho de que el diezmo solo era bueno, voy a hablar del diezmo, pero tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con todo, sino que es lo que más se debate. El diezmo era un impuesto. Observemos en Número capítulo 18, versículo 21,
Y escucha lo que dice. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿Alguien puede dar de lo que no le pertenece? No, ¿verdad? Entonces, el diezmo es de Dios, la ofrenda es para Dios, la primicia es para Dios. Pero ahora Dios en su sabiduría, en su soberanía dice, los diezmos en Israel por heredad. Y explica la razón. Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Permítame para apreciar. Yo los he dado porque ellos están trabajando en el propósito eterno mío. Yo los he dado porque ellos tienen responsabilidad por ese pueblo que están ministrando. Yo se los he dado. Me parece una acción justa. Dios pudo haber dicho, no, pero ya te di la salvación, ya que más, vete allá a trabajar y cuando y ven, y yo no sé cómo vas a hacer, pero no, un momento. Dedícate a eso. Dedícate a eso. Porque yo he dado que para que tú comas y esto, he dado los diezmos, he dado las ofrendas, he dado las primicias. Aquí nos encontramos, como dicen otros, en qué parte de la Biblia, estaba viendo ayer, en qué parte de la Biblia dice que el diezmo es para un pastor, y luego decía, ¿acaso tú eres un levita? Un momento, es que el pastor que pide los diezmos para él está equivocado, porque el diezmo es para Dios. Y el diezmo es para sufragar los gastos. Y escúchame, pero el pastor es digno de su salario. Debe tener un salario. Y decían eso. Pero hermano, aquí nos muestra, yo he dado porque ellos se llaman Leví. De manera que si yo para poder pedir los diezmos, yo tengo que quitarme el nombre, ir a la registraduría y quíteme el nombre de Luis Ortega y ahora póngame Leví para yo poder recibir los diezmos. ¿Es eso? No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice la razón. Porque ellos están sirviendo al propósito eterno de Dios. A lo más grande. A lo más grande que alguien puede tener y hacer en esta vida. Que es Dios. Que es el propósito eterno del Señor. Denle un aplauso al Señor. Pero veamos, mis amados hermanos, si es que Dios amaba más a los levitas que a los pastores. Veamos a ver. Bueno, yo dije sobre la cuestión de un impuesto. Hermano, todas las naciones que han cobrado impuestos lo han cobrado porque el Estado no produce. El Estado vive de los impuestos. Pero el Estado tiene que hospitales, escuelas, todas estas cosas. ¿Y con qué se paga? Con los impuestos. Pero no, vamos a dejarlo que ellos sigan creyendo eso. Vamos a dejarlo que ellos sigan creyendo eso. Pero lo que estamos observando, mi amado hermano, es un principio. Tú estás trabajando en la obra del Señor. Dedícate a eso y solamente a eso. Y ahora les voy a explicar el por qué, hermano, es un error trabajar y ser pastor. Dedícate a eso. Mi amado hermano, ese mismo principio lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Gálatas 6:6 nos dice lo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sigue el principio, se mantiene. Vamos a mirar otro y por razones del tiempo me limito a ese y no le coloco aquel que Pablo dijo, poca cosa es que si nosotros enseñamos los espirituales, recojamos de ustedes lo material. Eso es poco, eso no es nada que les pasa a ustedes.
Entonces nos dice, primera de Timoteo, capítulo 5, dice, los ancianos, es decir, los pastores, que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Digno y digno es el obrero. ¿Qué pasaba, hermano? Un buey está trillando, entonces tú le pones una cosa aquí, para que el buey trabaje y no coma. Den un aplauso al Señor. Para que el buey trabaje y no coma. Y Dios dijo, no, eso no es así. Pero Dios no pensaba en el buey. Dios pensaba en los que están sirviéndole a Él. Ahora alguien puede objetar y decir, pero ahí no dice diezmo. Pues permítame explicarlo. Los sacerdotes comían de la ofrenda siempre y cuando fuera de animal o de productos agrícolas. Podían participar y comer de ella. Pero los sacerdotes vivían, era del diezmo. No vivían de otra cosa. Aquello que se llevaba en dinero, en piedras preciosas, en plata o en oro, el sacerdote no cogía nada. Eso se llevó para edificar el tabernáculo, para edificar el templo, para reparar los daños del templo. Quiere decir, la ofrenda se empleó para la construcción del templo y todo su mantenimiento. Pero para que comieran sus ministros fue el diezmo. Fue el diezmo. Una vez le pregunté a mi pastor eso. Mi pastor me dijo, Luis, tienes que entender eso. Anteriormente era una tribu a la que había que alimentar. Aunque hoy por hoy, mi hermano, no es un solo hombre. Digamos, yo soy de los que creo en un gobierno pluritario. Es decir, yo no estoy de acuerdo que haya un solo pastor. Yo pienso que debemos haber como 5 pastores allí. 5 pastores allí. Porque eso es lo que la Biblia enseña a los ancianos, o sea, a los pastores que están en Éfeso. No nos habla de uno solo. Yo no creo en eso de copastor, porque eso no es bíblico. Todos son pastores. Todos son pastores. Y sí es cierto que eso, además, está el pago de aquellos que no tienen propiedad, riendo, luz, agua, está el pago de los que, la secretaria, está el pago del tesorero, del contador, está el pago, en fin, hay una serie de gastos para poder hacer la obra del Señor. Pero mi pastor me decía, a causa de eso, Luis, es que tú puedes entender que hoy en día no es que hay que coger solo el diezmo para el pastor, no. Todo debe ser para el gasto y el pastor que tenga un sueldo. Fue la explicación que me dio mi pastor. Y estoy de acuerdo con esa explicación. Pero escúchame, mi amado hermano, quiero como que ir ya cerrando esta situación y mostrarte que hay 3 razones fundamentales con principios por el cual Dios establece la ofrenda, el diezmo y la primicia. La primera razón es la que estamos hablando, el mantenimiento de aquellos que están sirviendo en el reino de Dios, de aquellos que están ministrando para vida eterna, de aquellos que, mis amados hermanos, están enseñando quién es Dios. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pero eso tiene un principio de fe. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué un principio de fe? Porque Dios hizo promesa. Dios se atrevió a decir, pruébame.
Pruébame, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Te haré tierra fructífera, reprenderé por ti al devorador, dice Dios. Pruébame. Es un principio de fe para que el hombre entienda que es Dios quien le bendice. El dar, el ofrendar y traer sus primicias te conduce a eso. Te conduce y no sacas a Dios. Porque déjeme decirle, dijo John Owen, un puritano, un hombre del ayer, pero muy reconocido y aceptado por los teólogos de todos los tiempos. Él dijo, no habló específicamente del diezmo, le voy a decir su frase, él dijo, las riquezas separadas del Evangelio son un combustible para el infierno. Escuchen. Las riquezas separadas del Evangelio son un combustible para el infierno. Y mi amado hermano, también, porque eran 3 diezmos que se recibían en Israel, no uno solo, 3 diezmos. Y el segundo diezmo era, mi amado hermano, para todo lo que es sufragar los gastos de la fiesta judía, de la adoración a Dios, mi hermano. El sufragar esos gastos a su nombre, yo me acosté a la 1 de la mañana, pero esto es de Dios y no dejo que el sueño me mate. Mis amados hermanos, parte de lo que entraba era porque, hermano, paradójicamente, pero la obra de Dios no se puede hacer sin plata. No, tú no puedes hacer la obra a punta de versículos. Así como un pastor no puede llegar a la carnicería y decir, Juan 3:16, de tal manera, toma una libre carne. No, eso no es así. La obra de Dios, mire, hoy había esto aquí tan duro, esto estaba aquí. Y yo dije, por favor, vayan. Me dice mi hijo, es que ya esta cuestión ya suena bajito y el otro suena. En fin, esto ya está para comprar. Pero pregunte cuánto vale eso. El más barato cuesta 5 millones de pesos. ¿Y se necesita o no se necesita? No, no se necesita. Tranquilo, aquí cantamos a capela. Sale decir todo el que está acá. Entonces, la obra de Dios es un principio en la antigüedad y por eso es que se pide. Y lo tercero, que aquí es donde fallan mucho, es que había un diezmo, porque eran 3. Había un diezmo que era para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Es decir, un diezmo para los pobres. Claro que habrán algunos que no andan sacando las campanas al aire. Le dimos a fulano, le dimos a precio, porque yo creo que eso sí sería falta de ética, ¿verdad? Algo que la iglesia le dio a fulano, que la iglesia le dio a Perencejo. Pero quiero decirte, mi hermano, de que una de las partes de lo que entra es para ayudar a la gente que tiene necesidad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quería mostrarle a esa clase vulnerable que Él no se ha olvidado de ellos. Y por eso demanda que de lo que entre también se ayude. Ahora, claro, no es un diezmo el que yo ahora, porque yo creo, porque yo pienso, porque eso es mi sentir, y ahora yo salgo y cojo mi diezmo y se lo doy al primer indigente que pase. No es así. La Biblia estipula la forma de cómo hacerlo. Entonces, esas son las 3 formas. Pero si un pastor no lo hace, mi hermano, él dará cuenta a Dios, pero el principio es firme. El principio es firme. Yo diezmo, ofrendo, doy mis primicias. Mi hijo es consciente de eso. Pero cuando lo hago, no lo hago
sino mirando a Dios. Tú lo dijiste. Yo te obedezco. Porque yo estoy plenamente convencido que toda desobediencia, escúchame esto, toda desobediencia es una afrenta a la dignidad de Dios y a la soberanía de Dios. ¿Qué es afrentar la dignidad de un hombre o tener en poco la dignidad de un hombre? Si tú ves a un criminal, a un asesino, a un hombre que está matando, hermano, tú lo miras y tú no le das la dignidad. Pero cuando hay alguien importante en tu vida, que te es útil, que lo necesitas, tú le das la dignidad. Cuando Dios no tiene dignidad, nos interesa Él y su obra. Es una ofrenda a la soberanía de Dios, es decir, Dios como rey. Dios dijo esto, pero a mí no me interesa lo que Dios haya dicho. Yo hago es lo que yo creo que debo hacer. No me interesa lo que diga el pastor, lo que diga la Biblia, lo que diga quien quiera decirlo. Eso es una afrenta a la soberanía de Dios. Por eso toda desobediencia. Bueno, para sustentar todo lo que se ha dicho, mi amado hermano, yo quiero decir algo y dar dos aplicaciones para ya cerrar. No estoy diciendo ya nos vamos a terminar, porque cuando uno dice así, sí, hay una cuestión que se dispara, una gimnasia, una corriente en el cerebro, y ya comienza uno a sentir incomodidad, ya comienza uno, y esto, eso. No. Por eso ni siquiera, anoche estaba, y dice, no voy a emplear la palabra conclusión, porque eso es malo para algunos. Pero quiero dar un sustentar. Y quiero hacerlo con un ejemplo. Mi amado hermano hablaba con alguien y ese alguien me hablaba de una persona que él y yo conocemos. Y él me decía, fulano de tal gana 32 millones de pesos mensuales. Y me dice, ¿sabes lo que hace? Él se lleva un sobrecito para la casa. Y cuando es el último culto del domingo, trae el sobrecito y lo mete. Pero ¿sabes cuánto da? 20,000 pesos. Bueno, estamos frente al cuadro de lo que ya hemos dicho, un hombre que ama más el dinero que a Dios. Pero hay una verdad, hermano. La Biblia enseña que todo cristiano, por muy consagrado, por muy santo que sea, de este lado de la eternidad, hermano, tiene una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Y qué dice de la carne? La carne, hermano, te habla, te dice cosas para que no agrades al Señor. Y vamos a poner un ejemplo. Una persona se gana 5 millones. Su diezmo ha de ser 500 fuera de sus ofrendas y su primicia, si es el momento de darla. Pero ¿qué le dice la carne? 5 millones, si doy tanto, porque es que uno se dispara automáticamente. Uno recibe 5 millones, indiscutiblemente uno sabe que tiene que pagar la energía, esto y esto, deudas y no sé qué cosa. Pero ya uno tiene un cuadro y tiene un cuadro también de lo que uno piensa comprar. Pero la carne le dice, si das el diezmo, oye bien, ya no tienes 5 millones, son 4.500.000. Se acabó la alegría. Se acabó inmediatamente la alegría. Pero ¿sabes por qué sucede eso? ¿Por qué la carne logra dominar? Porque hay gente que no se convence, hermano, que el diezmo es de Dios. Dios te bendice para que tú seas de bendición. La primicia es de Dios, la ofrenda es de Dios. Entonces, como ellos creen que esa plata es de ellos dan el diezmo por limosnas.
y ruego a Dios que se los reciba. Pero no son dignos de traer a las cosas santas de Dios. Es lo primero que nos dice la carta. Ahora, quiero decirte en esta sustentación, y perdona que me tome de ejemplo, porque quiero decirte que yo todavía tengo la lucha con la carne. El tiempo ha avanzado y no quiero mirar el reloj porque si no, no termino. Pero hoy es el único día del año que puedo hablar de eso. Mis amados hermanos, un caso en lo cual estoy luchando en este momento. Yo le di a mi hermana todo el tiempo para que ella pagase el día que se muriera. Yo siempre estuve pendiente de eso. Ahora que se murió, Colpensiones todavía no me lo ha dado, pero me tiene que dar 6.500.000, 5 salarios mínimos. De eso, yo me comprometí con un nieto de mi hermana que terminaba este año su universidad. Terminaba este año su universidad y no tenía cómo. Yo le dije, presten esa plata, que el día que venga yo le pago eso. Yo le pago eso. Mi hermana tuvo una mala hija, pero yo no puedo tomarlo para mí sin decirle, mira, en nombre de tu mamá, en nombre de Dios primeramente, pero en nombre de tu mamá, toma esto, te lo voy a dar. Pero resulta, hermano, que el 31 estaba en una reunión y de pronto, ¡pum!, me dio un dolor en el canino, y el canino mío es un puente fijo que tengo. Cuando yo dije, uy, ¿qué es esto? Voy ante un odontólogo muy amigo mío, me manda a hacer unas, ¿cómo se llama? Una radiografía, y él me dice, hermano, el canino, él me dice tío, yo no soy tío de él, pero él me dice tío. Me dice, tío, te tengo que comentar que ese diente, lo que yo sospechaba, se cayó. Hay que bajar todo el puente y hacerte un trabajo. Resulta que es una clínica. Yo me siento y tengo 2 enfermeras, una que me está aquí para sacarme a la otra que le está pasando a él, y la otra me está limpiando, y otro y él está trabajando. Es una tremenda clínica. Y para esto, otra doctora que me hace una endodosia. Yo le digo, ¿cuánto me vas a cobrar? Me dijo, tranquilo, tío, tranquilo. Ahí veremos, no se preocupe, hermano. Lo que usted necesita ahora es un trabajo bien hecho. Si no, yo veré cómo le presento una forma que usted pague eso. Hermano, ¿cómo hago yo entonces con esos diezmos? Son 650, tengo que pagar el semestre de una persona, tengo que darle a otra, tengo también mis deudas. ¿Cómo hago yo con esos 650? ¿Cómo hago yo frente a eso? Me dice la carne, cóbrale los diezmos que tú le vas a dar al nieto de tu hermana, que pague eso. Pero en un momento, Dios no va a recibir eso. Dios no va a recibir eso, porque eso no se hace con amor, no se hace con alegría. Dios no va a recibir eso. Ahí dice Colpensiones, Luis Ortega, tú respondes por eso. ¿Y sabes por qué amo el diezmo? Porque cuando yo observo, hermano, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, yo no sé en dónde voy a terminar. Le pido que oren por ese odontólogo, se llama Edwin. Por favor, oren por Edwin, para que ojalá me diga, te voy a cobrar 500,000 pesos. Pero hermano, ayer duró 2 horas y media. Es un ingeniero, un científico, no sé cómo describir. Pero yo digo, si me cobra 10 millones, eso es barato. Oren.
por esa situación. El hermano una vez me estaba comentando de una cuestión de los dientes y cada diente le costaba 3 millones de pesos. Entonces yo me acordaba, yo decía, uy, por ahí más o menos entre 9 y 10 millones de pesos. Yo no sé en dónde voy a terminar. ¿Y qué me dice la carne? Ay, Dios sabe que tú estás endeudado, oye. Dios sabe. Hey, un momento. Es ahora cuando voy a demostrar que ciertamente, Señor, tú eres el primero en mi vida. Es ahora. Por esa razón, hermano, yo agradezco a Dios que haya dejado el diezmo para este tiempo. Porque de una u otra manera me dice, eso no es tuyo. Eso pertenece a Dios. Quiero decir 2 aplicaciones. Ya con eso sí. La primera aplicación que quiero darte, mi hermano, es que quiero que tú sepas que Dios ama con un amor muy especial a los pastores. Yo no sé si usted ha visto, no toquéis a mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. Así el pastor esté caído, quédate callado. Quédate callado porque te metes contra él y te metes contra Dios. Dios lo ama de una manera especial. Y vemos en la Sagrada Biblia cuando Moisés, hermano, que el pueblo de Israel edifica un becerro de oro y lo adora. Entonces Dios le dice a Moisés, dice, quítate, que voy a hacer un pueblo de ti y voy a acabar con ellos. Entonces Moisés intercede y dice, Señor, pero ¿qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste y los sacaste para matarlo, Señor. Y Dios dice, haré lo que tú me estás pidiendo. ¿Cómo interpreta? Dios estaba equivocado. ¿Cómo iba a matar? Hey, déjame decirte algo. Cuando tú hablas así, tú no conoces a Dios ni conoces la Biblia. Mi hermano, Dios tomó en los días de Noé, no solamente mató a toda una humanidad y acabó con animales, con bestias, con aves que vuelan sobre los cielos por una razón. Por lo que tanto odia a Dios el pecado. Dios acabó con Sodoma y Gomorra. Por lo que tanto odia y razón hay para odiarlo. El pecado, porque el pecado atenta contra la gloria de Dios. Ay, pero ¿qué iban a decirle? Déjeme decirle, hermano, en el contexto de Moisés. Tal argumento no tiene eco. Yo pensé que fue que Dios lo dijo para ponerlo en prueba, pero déjame decirle, cuando Dios quiso poner en prueba a Abraham, dice Génesis 22, y probó Dios a Abraham. Pero en Dios no ha dicho nada. Entonces decir que era una prueba, no he dicho nada. Lo que sí me deja ver las Sagradas Escrituras es lo siguiente. Dios prefirió soportar un pueblo hasta este día, porque Israel es un pueblo rebelde todo el tiempo. En contra del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué dicen los judíos? Los judíos no creen en Jesús y estas cosas. Yo no sé por qué tanta gente, hermano, idolatra tanto a Israel, hermano. Dios tiene un solo pueblo, que es gentiles y israelita. Eso quiere decir, hermano, que propiamente el pueblo de Dios no son dos, es uno solo, que es de todas las naciones de la tierra. Y Dios, hermano, prefirió soportar eso, porque bien hubiera podido haber hecho como hizo con Noé. Con Noé formó una nueva generación, como Moisés pudiera haber hecho otra cosa, y estaríamos mejor. Pero a Dios lo movió un hombre en su intercesión. Escúchame bien, no es como dicen los demás, que todo el mundo, no, escúchame bien. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Escúchame bien, era el pastor de Israel. Dios fue movido por la oración de un pastor. Cuando veas el libro de los jueces, hermano, la gente hacía y deshacía y era una cuestión tan terrible
Y cuando ellos se remordían, porque no se arrepentían, apenas Dios los bendecía, se olvidaban otra vez de Dios. Cuando ellos, hermanos, estaban en esa situación, ¿sabe qué hacía Dios? Dios le enviaba a un juez. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Dios era movido por la oración de ese juez. Yo quiero decirte, hermano, Dios ama a los pastores. Sé que hay sinvergüenza, pero no todos lo son. Quita esa pastorfobia de tu vida, o ves de un psiquiatra, cualquier cosa, pero quítala. Quítala. Porque el asunto no es que Dios lo ame de manera especial, sino cómo lo amas tú. Porque el verdadero cristiano ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. En estos días tuvimos una reunión y yo le dije a los pastores, hermanos, no hablen de que tengo tantas almas, de que tengo esto. Eso no. Sean honestos y digamos lo que estamos viviendo, de qué estamos sufriendo. Decía el hermano Armando, hermano, con aquello de que ahora salen por todas las redes que el diezmo, que no den nada, que no es que lo uno y que lo otro. Hermano, déjeme decirle, la iglesia está padeciendo. El hermano Armando, gracias a Dios, tiene una pensión de un salario mínimo. Pero hace poco, él primero le sacaron parte del intestino, hace poco se le infectó nuevamente. Y el hermano no puede trabajar, tiene 70 y pico de años. Su esposa se ha dicho que no puede trabajar. ¿Sabe una cosa? Ese es un hombre que a las 3 de la mañana, por su edad creo yo, que ya cuando uno lleva cierta edad ya uno no duerme mucho, a las 3 de la mañana ya está el pastor orando. Ya está el pastor clamando por cada una de sus ovejas, porque él sabe que un día dará cuenta Dios por él. Señor, solo tú puedes cambiarle, Señor, dale la fuerza para que caminen contigo, para que vivan para ti. Señor, esto, Señor, aquello, Señor. Ahí está constantemente el hermano. Y me dice el hermano, yo le digo, pero hermano, ¿por qué él está en su H? No, hermano, aquí hay gente que tiene tiendas, tienen almacenes, tienen estas cosas. Pero no, hermano Luis, eso no da. Permítame decirle, para esa persona sí vale, ¿cómo se llama? Un iPhone. El más caro. Esto sí vale la pena comprarlo y sacarlo. Sí vale la pena. No voy a mencionar porque me va a decir, ay, me la está tirando a mí. Pero ya ustedes saben qué es lo que la gente dice, sí vale la pena, en ropa, en esto y aquello, que sí vale la pena. Pero no sirve para nada lo que hace ese pastor para ellos. Por eso no son capaces, mi amado hermano. El hermano Pablo, también de nuestro ministerio, le toca llegar un domingo después de haber trabajado toda una noche con cansancio físico y mental a un culto. Y los ávaros dicen, eso es, los pastores. No, déjame decir. Si tú ves, Pedro dijo, no podemos nosotros descuidar la oración y la palabra para empeñarnos en las mesas. Nehemías dijo, estoy haciendo una obra y no puedo descuidarla por entretenerme con ustedes. El pastor debe ser de tiempo completo, hermano, para que se dedique al estudio, a la oración, hermano, porque él tiene una responsabilidad de llevar una oveja hasta que entre al cielo. Pero eso no vale. Vale el iPhone. Vale. Mi hermano, que no se hace. Y mi última aplicación es esta. Mi hermano, si yo te dijera que eso no funciona, te estaría mintiendo. Y si yo me callara en este momento para que no pensaras que es una manipulación de parte mía, estaría pecando. Por eso, perdóname si no me sabes interpretar.
Pero quiero decirte, mi hermano, darte unos breves testimonios. Veo en Ebenezer, se graduó, hizo su licenciatura en una de las mejores universidades. Y déjeme decirle, todo eso fue por gracia divina. Tú no vives con lujo, pero las cosas necesarias Dios las ha hecho. Con el permiso de él, mi hermana dijo: Ebenezer, te doy la mitad de la carrera, tú búscate lo demás. Hermano, cuando de pronto alguien llegó con una bendición, cuando yo vi, hermano, era lo que necesitamos para pagarle todo. Cuando llegó mi hijo, le dije: toma, ve y paga. Se me murió mi hijo. Y una de las cosas que yo no quería era ni cremarlo. Yo era mi hijo y yo quería honrar. En una hora me llama alguien y me dice: hermano, tiene 7 millones de pesos. En otra hora me llama alguien y me dice: ¿cuánto? Y me dice: me vale 20 millones. Esa persona va, habla con sus hijos y entre ellos recogen los 13 millones. Y en una hora ya yo había pagado 20 millones para sepultar a mi hijo. Acabo de salir, por mencionarle algo. Ustedes conocen ya la historia de mi esposa, Clínica La Colina. Un día en la Clínica La Colina vale 20 millones, para no exagerar, digamos 10. Mi esposa no pagó ni un solo peso. ¿Funciona o no funciona? Amén. Donde yo vivo es de 2 pisos, es de 3 pisos. Tengo el segundo y tengo el tercero. No alcanzo a pagar 1 millón y yo veo apartas estudios en 1.200.000 en el mismo sector. Yo creo que estoy pagando como 800. Y déjeme decirle que yo ni siquiera me piden aumento. Yo soy el que me pongo los aumentos. Se acaba de morir la dueña. Y la hija ha dicho: ¿cómo voy a vender yo la heredad de mis padres? Porque yo digo, ya estás sola, pues vende esto, te compras un apartamento pequeño y te quedas. Pero ella dice: ¿cómo voy a vender? Y yo solamente le digo: Señor, eres fiel a tu palabra, a los diezmos, las ofrendas, todas estas cosas. Acabamos de salir, hermano. Pregunte usted cuánto te gastas en gasolina de Bogotá a Barranquilla, de Barranquilla, mi hermano, a Cartagena, de Cartagena a Santiago de Tolú, y luego devolverte todas esas cosas y pagar peaje y todas estas cosas. Le habíamos dicho a mi esposa: vaya usted sola, mija. Vaya usted sola. Mi esposa dijo: si ustedes no van, yo no voy. Yo no voy. Hermano, y le comento, en todo, vimos la gloria de Dios. Ese bendito carro le damos, y decía: nada más lleva 1 cuarto de gasolina, y le damos, y nos ha bajado, y le damos, y le damos, y le damos. Y yo decía: ¿esto qué es? Solo Dios, mi hermano. Solo Dios. Sé que el tiempo ha avanzado. Y le digo, mis amados hermanos, yo llegué a Cartagena simplemente porque había un bullicio ahí donde yo vivía, del carnaval y de estas cosas, y me fui para Cartagena. Ahí visité una iglesia reformada.
terminamos a las 12. Teníamos al frente una olímpica, porque en todo eso hasta vemos la bendición de Dios, al frente una olímpica. Fuimos allá y almorzamos, comida buena, porque Cartagena es cara y yo por eso a Cartagena no me gusta. A mí no me hablen de Barú, a mí no me hablen de Playa Blanca, eso es para los marranos. ¿Saben que cuando decimos los marranos queremos decir para los más tontos? Cuando estamos ahí, pero si estamos a 2 horas de Barú. Bueno, vámonos. 2 horas a Barranquilla y 2 horas. Vámonos para allá. Salimos a la 1, a las 3 estábamos. A las 3:30 yo estaba en el mar. Con mi esposa y con mi hijo. Pregúnteme cuánto me costaba un hotel a la orilla del mar. 100,000 pesos. 100,000 pesos. Con aire acondicionado, pero ¿para qué aire acondicionado si eso estaba con televisor? Aprovecho para decirle, Santiago de Barú, departamento de Sucre, de Toluca. Y déjeme decirle, hermano, eso sí, que eso está lleno de paisa. Eso no podíamos andar. Todas esas paisas con unos casi desnudas y todo, y el paisa sin camisa y sin nada, y todas estas cosas. Pero mi hermano, no había pelea, no había problema, no había nada. Era todo tan bonito. Y yo decía, eres tú, Dios. Hasta en eso. Y le seguiré comentando lo que me diga el odontólogo. Le diré cuánto me va a cobrar. Oremos. Padre, gracias te damos. Porque en este día tan especial y tan maravilloso, Señor, nos has permitido poder hablar, Señor, acerca de esta bondad tuya, de este privilegio de ser sembradores de tu obra. Tú das pan al que come y semilla al que siembra, Padre. Eres tú, Padre. Ahora, Dios mío, que esta palabra no quede en saco roto, que el tiempo que nos hayamos tomado, cada hermano pueda interpretar lo que fue en la presencia tuya, Señor, que a veces